Los pecados de mi esposa. Antes de iniciar con la historia de hoy, quiero enviar un saludo especial para Michelle García. Muchas gracias por escuchar nuestras historias. De igual manera te agradezco a ti que me estás escuchando, por apoyarnos día con día, compartiendo y dejando tu like en nuestros videos. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos con la historia. Me llamo José, nací en Madrid, España. Ahora me encuentro en el estado de Texas, Estados Unidos. Un domingo llegué a la iglesia a la que me congrego, cuando en eso vi a una mujer, totalmente triste y atormentada. Me senté a su lado para presentarme, ya que nunca la había visto. Me dijo que se llamaba Evelina. Le pregunté que por qué lloraba y qué era lo que la atormentaba. Evelina me contó que había estado sufriendo debido a que ella tuvo una aventura con un hombre árabe llamado Ismael, estando casada con su segundo esposo que se llamaba William. Pero que las cosas se salieron de control y su segundo esposo se quitó la vida el día de su aniversario, que ese año iban a cumplir 7 años de casados. Luego me contó que después de ese suceso, ella dejó de verse con el tal Ismael, lo cual ese hombre se volvió loco de la cabeza, el saber que jamás la volvería a ver, y que lo cual lo llevó a quitarse la vida, también el mismo día del primer aniversario de la muerte de su segundo esposo. Yo no quise preguntarle nada más. Sin embargo, Evelina me contó que todas esas tragedias habían sido a causa que ella buscó la ayuda de la brujería para amarrar a Ismael. Al escucharla decir todo eso, quedé asombrado. Vi en ella mucho arrepentimiento. La abracé y le comencé a hablar de la palabra de Dios, de Jesucristo y del perdón de los pecados, lo cual ella me escuchó muy atentamente. Conforme le iba hablando del amor de Jesucristo, ella empezó a sentir más paz en su tormento, e incluso le pregunté que si quería ser salvada y entregar su alma a Cristo. Ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que sí, que quería ser salvada y pedir perdón. Yo la acompañé al altar. Llamé a mi pastor para que éste orara por ella. Evelina, al recibir a Cristo, me dijo que había sentido que toda su carga y pecados fueron expulsados. Poco a poco, con los días, Evelina leía la Biblia, oraba 5 veces al día, y después, cada miércoles y domingo que la iglesia tenía servicios, ella estaba ahí presente, sentada al lado mío. Yo en aquel entonces estaba soltero. Y sí, no voy a negar que al ver a Evelina ya más cambiada y muy concentrada en las cosas de Dios, empecé a tener sentimientos por ella. Evelina es una mujer no tan alta, de pelo castaño y con una figura muy hermosa. Cada vez que mi iglesia tenía servicios, los miércoles y domingos, yo llegaba con una rosa y con una bebida, ya sea café o una Coca-Cola. Evelina también empezó a sentirse atraída por mí. Poco a poco nuestra amistad se fue fortaleciendo, al punto que no pudimos evitar enamorarnos. Entonces empezamos a tener un noviazgo, y después de 1 año de novios, le pedí que fuera mi esposa, a lo que ella aceptó. Nos casamos a los meses que cumplimos el año de novios, y fue el día más feliz de nuestras vidas, casarnos en nuestra iglesia y nuestra congregación. Pasaron 2 años, y todo en nuestro matrimonio era muy hermoso. Yo trabajaba mucho y gané un buen dinero para comprarnos una casa para vivir los dos. Poco a poco fuimos prosperando y estábamos con deseos de tener hijos. Los meses pasaban y mi esposa Evelina no quedaba embarazada.
Nos hicimos chequeos para ver si no había algún problema, del cual no nos permitían tener un bebé. Sin embargo, mi esposa y yo salimos negativos en los exámenes, ya que ninguno de los dos no mostrábamos problemas para tener hijos. Yo le dije a mi esposa que fuéramos pacientes y orar a Cristo para que esa pequeña bendición por fin llegara. Pasaron los meses, y aún mi esposa no podía quedar embarazada. Ella siguió con la vida y consiguió un trabajo de limpieza en una oficina que al parecer ella trabajó y conoció a su antiguo amante, Ismael. Al principio yo no me sentía conforme, porque temía que mi esposa recayera en una depresión al traerle recuerdos de esos sucesos con Ismael y William. Pero ella me decía que le tuviera confianza, ya que ella confiaba en Dios, que todo ya lo había superado, aunque jamás lo olvidará. De eso estoy seguro. Mi esposa regresó a su trabajo antiguo, y todo iba de lo más normal. Luego se encontró con un amigo de su antiguo amante. Este amigo de Ismael se llamaba Nadir, que también era árabe. Evelina me lo describió como un hombre callado y muy amable. También Evelina me dijo que Nadir le decía que aún recordaba a su amigo Ismael, pero que sin embargo, a pesar de todo, él no le guardaba rencor a mi esposa por lo que Ismael hizo, quitarse la vida por la desesperación de perder a Evelina. Luego de 2 semanas, mi esposa me dijo que Nadir comenzó a tener más amistad con ella. Pero mi esposa me decía que más bien ella no quería tener ese acercamiento con Nadir. Sin embargo, no lo podía evitar, ya que Nadir estaba en esa oficina donde mi esposa trabajaba, y eran constantes los encuentros de ellos, aunque mi esposa no quería tener ningún tipo de contacto con ese hombre. Una tarde, Nadir llamó a mi esposa para que ella pasara a limpiársela, ya que él había tirado su vaso lleno de café en el suelo. Mi esposa entró a su oficina para limpiarle, y en eso Nadir se salió. Para cuando mi esposa había terminado, ese regresó con 2 vasos con café. Le entregó uno a mi esposa, en señal que estaba agradecido por haberle limpiado su desorden. Mi esposa no estaba de acuerdo, porque eso le traía recuerdos de cuando ella le echaba el agua de calzón en el café a Ismael. Entonces rechazó la oferta de Nadir. Este le insistió tanto que logró convencer a mi esposa, y ella terminó tomando el café. Él la invitó a que tomara un descanso mientras tomaban su café, y que se sentara. Y lo que no saben es que en la silla que Nadir le ofreció a mi esposa, era la silla del escritorio de su amigo Ismael, porque ellos trabajaban en la misma oficina juntos. Mi esposa me dijo que había sentido un poco de incomodidad, y que incluso sintió un escalofrío en su espalda, tal como si alguien le pusiera una mano muy helada detrás de ella. Nadir notó su reacción y le preguntó a mi esposa: ¿Sigues teniendo recuerdos de Ismael? Porque yo lo recuerdo muy bien. Es más, nadie al día de hoy ha utilizado este escritorio. Creo que eres la única hasta el momento que se sienta en la silla en la que alguna vez mi mejor amigo trabajaba. Evelina me confesó que ella se levantó de la silla y le dio las gracias a Nadir por el café, pero que lo mejor era que se fuera, que ella ahora era felizmente casada conmigo, y que ahora era una mujer de fe y creía en Dios. Incluso le pidió perdón a Nadir por haberle destruido la vida a Ismael. Mi esposa al llegar me dijo todo lo que había pasado. Yo le dije que lo mejor era que renunciara a ese trabajo, para evitar tener esos recuerdos del pasado, que mejor se quedara en casa. Yo tenía un buen puesto y ganaba bien, que no era necesario que fuera a trabajar, pero sin embargo, a mi esposa no le gustaba depender de nadie. Yo le insistí por el bien de su paz mental, así que ella terminó aceptando mi petición, y esa misma noche le oramos a Dios que bendijera nuestro hogar, nuestras vidas,
y sobre todo pedimos que alejara aquellos oscuros pasados de Evelina. Mi esposa habló con su jefe y le dijo que renunciaba al trabajo, porque no quería estar trabajando en el lugar que le traían recuerdos de ese hombre. Ella le dijo a su jefe que ahora tenía un nuevo esposo y que no quería tener problemas conmigo, ni tampoco vivir atormentada, pasando por la oficina del tal Ismael y aún ver su nombre en la puerta. Al mes de haber renunciado de su trabajo, en vez de traernos paz, más bien nos trajo muchas desgracias. Mi esposa en las noches comenzaba a tener pesadillas, en donde se despertaba muy agitada y temblorosa. Me decía que miraba a Ismael en sus sueños, que le decía que jamás la iba a dejar en paz, hasta que los dos estuvieran juntos en el infierno, en donde ella también debía estar. Yo comencé a preocuparme por esa situación, y más cuando una noche, mi esposa y yo, mientras dormíamos, había un olor muy penetrante a colonia de hombre, paseándose por todo el cuarto, que incluso yo me levanté de la cama para ver qué era. Mi esposa dormía, así que evité hacer ruido para no despertarla. Pasé por algunas esquinas de nuestra habitación, pero no encontré nada. Después pensé que quizás Evelina había puesto algunas fragancias, de esas que se conectan a la pared para que oliera bien la casa, ya que a mi esposa siempre le gustaba que la casa oliera bien. Luego me fui a la cocina a beber un poco de agua. Entonces decidí que debería orar por la vida de mi esposa, ya que llevaba muchas noches que no dormía por las pesadillas con ese hombre. Mi oración fue interrumpida por un fuerte grito de Evelina, y al entrar a la habitación, quedé completamente helado de lo que estaba viendo. Veía a mi esposa ser sacudida en la cama, como si alguien estaba intimando con ella. Evelina gritaba mi nombre pidiendo mi ayuda. Entonces escuché un sonido, como cuando le dan una cachetada a alguien, y fuera lo que fuera, algo cacheteó en la cara a mi esposa. En ese momento me arrodillé al suelo y empecé a orar en voz alta, ordenando en nombre de Jesucristo que ese demonio soltara a mi esposa y que se fuera. En ese momento todo se hizo silencio, y Evelina logró soltarse de esa entidad. Lloró en mis brazos, diciéndome que era el espíritu de Ismael, que aquel hombre había vuelto del infierno para seguir atormentándola, por el hecho que por culpa de que mi esposa lo había abandonado, él terminó con su vida, y ahora se quería vengar de ella. Esa noche tomé mi celular, llamé a mi pastor y le conté todo lo que había pasado. Él me pidió que nos viéramos en la iglesia, y así fue. Nos fuimos, y al llegar mi pastor nos pidió que entráramos a un cuarto de la iglesia, en la que todos los miembros teníamos prohibido entrar. Era estrictamente prohibido. Las razones el pastor y su esposa no las dieron, pero cada miembro de la congregación respetábamos su decisión. Al entrar a esa habitación, el pastor cerró la puerta, pero antes de cerrarla, le dijo a su esposa que se fuera al altar, que orara y por nada del mundo entrara a la habitación. Ahí comprendí que la cosa con mi esposa era muy malo. El pastor le pidió a mi esposa que se acostara en la camilla que estaba en esa habitación y que no se moviera, que respirara profundo y que confiáramos en él. Antes de empezar, nuestro pastor nos confesó un secreto, pero que quedara entre nosotros. Nos pidió que no le dijéramos nada a los miembros de la iglesia, ya que él tenía años de no ver algo similar a lo que mi esposa Evelina sufría. Confesó que él, antes de que conociera a Cristo, era brujo y curandero, así que él podía ayudarnos a encontrar la solución de todo. El pastor le preguntó a mi esposa que le explicara todo lo que había sucedido, que le contara todo desde cómo comenzaron esos sucesos. Mi esposa le contó de cómo ella llegó a utilizar la brujería para amarrar a Ismael,
porque a ella le gustaba, pero aquel hombre jamás le hacía caso, y cayó en la tentación de recurrir a la brujería. Al terminar mi esposa de contarle todo al pastor, este la miró muy serio, y le dijo: «Te metiste en donde no tenías que haberte metido. Por tu calentura y mente pecadora, 2 hombres perdieron la vida, porque jugaste con ellos, y mira cómo acabaron. Este es un castigo por las malas decisiones. A pesar de la maldad que formaste tú, Dios te dio un hombre bueno como José. Deberías de darle gracias a Dios por él, porque siempre que nos vemos en los servicios de la iglesia, Él me cuenta lo mucho que te ama, que siempre ora por ti en las noches, y que daría lo que fuera por tu bienestar y tu felicidad. Así que te voy a decir que si Dios te saca de esta, jamás vuelvas a tener pensamientos de buscar una vida mejor, cuando ya la tienes con José». El pastor fue muy fuerte con mi esposa. Ella solo lloraba como una niña que recibió regaños. Nuestro pastor nos dijo que él tiene muchos años de no hacer trabajos ni curaciones con la ayuda de la brujería. Así que esta vez la iba a ayudar con la guía de Dios, porque él ya no le pertenece a la oscuridad, ahora le pertenece a Cristo. El pastor se arrodilló y empezó a orar para que mi esposa fuera liberada. Usando el nombre de Dios, pidió reprender todo mal de ella y que fuera libre de toda cadena del mal. El pastor empezó a alzar la voz. En eso mi esposa comenzó a estremecer su cuerpo. Al ver esto, yo me asusté y quise sostenerla, pero el pastor me lo impidió, porque él estaba luchando por sacarle la identidad de aquel mal que poseía a mi esposa y que le robaba su paz. El pastor pedía el nombre de aquella entidad que no quería identificarse. Después comenzó a hablar en un tono de voz de mucha autoridad y le pidió a aquel demonio, en nombre de Dios, que revelara su identidad. A lo que mi esposa, con un tono de voz muy demoníaca, se empezó a reír. Luego se sentó en aquella camilla y con unos ojos muy penetrantes, mirando al pastor, le dijo: «Ismael, me llamo Ismael, y Evelina es mía. No la voy a dejar, ni tú, ni tu Dios, y ni siquiera el idiota de José la van a poder salvar, porque es mía, y pagará por todo lo que me hizo». En ese momento yo comencé a temblar de lo asustado que me encontraba al escuchar a mi esposa hablar así. Pero en realidad era Ismael quien hablaba por medio de ella. El pastor le decía que mi esposa no le pertenecía, que ella ahora era de Cristo, que fue perdonada y salvada, que él no tenía potestad sobre ella. Yo, de inmediato, le hablé en un tono fuerte, que dejara a mi esposa, que él fue quien decidió quitarse la vida. Era él y no mi esposa, que ella no sabía qué hacía, que estaba cegada por todo, pero que le había pedido perdón. Así que le ordené que la dejara en paz. No se la iba a llevar, porque dicho estaba que Cristo es vida y da el perdón de todos los pecados. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene el poder y la gloria que rompe cadenas. En ese momento mi esposa comenzó a retorcerse y gritaba en tono demoníaco. Se negaba una y otra vez. El pastor, al ver eso, me pidió que siguiera orando más fuerte y que no me detuviera. El pastor le decía al demonio que quién lo había enviado, quién lo trajo de regreso a molestar la paz de mi esposa, que por qué la molestaba, si ella ya había pedido perdón por todo su mal. El demonio decía que Nadir fue quien lo había invocado para vengarse de mi esposa, porque Nadir había visto a mi esposa como la única culpable y tenía que pagar por todo el daño. El pastor le decía al demonio que ella ya había pagado por todo, que fue liberada de sus pecados en cuanto conoció a Cristo y que recibió la salvación por el bautizo, que se largara de vuelta al infierno. Mi esposa aún se estremecía,
Gritaba pidiendo ayuda, ya sin esa voz demoníaca. En ese momento, el pastor me pidió que tomara a mi esposa de su cabeza y que orara en nombre de Cristo. Y así el pastor empezó a orar en lenguas desconocidas para mí, hasta que finalmente echó al demonio, enviándolo al infierno. En nombre de Jesús, yo te ordeno a ti, Ismael, que salgas del cuerpo de Evelina, y te condeno al eterno castigo al infierno. Ahora sal en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora y por toda la eternidad, te ordeno que salgas. Yo me moría de miedo por lo que sucedía. Sin embargo, me mantuve al pie de todo, para salvar el alma de mi esposa. No iba a permitirle a ese demonio que me la quitara. Así que como buen hombre, oraba y lloraba por ella. De momento se vino un viento muy intenso y caliente, como si fuese el mismo infierno, para luego quedar todo en un absoluto silencio. Cuando en eso mi esposa comenzó a toser y llamarme, yo abrí los ojos y la abracé. El mal se había ido. Ya no sentía aquella energía pesada. Yo sé que Dios intervino por mi esposa. Ahí vi el poder de Dios en toda su plenitud. Yo sé que Cristo luchó contra ese mal, por medio de nuestro pastor y su conocimiento. Me alegré de ver a mi esposa ya más tranquila. El pastor nos dijo que el demonio de Ismael le confesó que un hombre llamado Nadir había hecho el hechizo, para que el alma demoníaca de Ismael volviera a atormentar a mi esposa por lo que había pasado. El pastor nos dijo que como ya tenía conocimientos de brujería, él visionó que el hechizo que Nadir le hizo a mi esposa se le iba a regresar, porque siempre hay un precio que se tiene que pagar, y que pronto lo íbamos a saber. Después de las horas largas que pasamos en la iglesia, luchando por el alma de mi esposa, nos fuimos a casa. Llamé a mi jefe para decirle que no iría al trabajo. Le dije a mi esposa que había estado enferma, así que me quedaría a cuidarla, porque quería darle todo el cuidado y seguir orando por ella. Yo no dormí todo lo que quedaba de la madrugada. Me la pasé orando por mi esposa y por mí. Le pedí a Dios que no permitiera que ningún mal nos separara, que fuera Él quien tomara esa decisión. Luego de varias horas, mi esposa despertó al olor del café y un rico desayuno. Nos sentamos a desayunar, y mi esposa me pidió perdón por todo lo que me había hecho pasar, que toda esa maldad que ella formó en el pasado la persiguió, que hasta yo salí marcado de aquella terrorífica experiencia. Yo le dije a ella que ese mal ya se había ido, porque ahora le pertenecíamos a Cristo, y los que le pertenecemos, nada podrá separarnos de su amor infinito. De Nadir lo único que supimos es que se fue despedido del trabajo, y que de repente ese sufría una enfermedad extraña, que no pudo salvarse de ella, y murió de una manera horrible. Al final él recibió factura por utilizar la hechicería e invocar a su amigo para atormentar a mi esposa. Yo sé que muchos de ustedes dirán que mi esposa es la culpable, porque ella sí usó la brujería para amarrar a un hombre que no era correspondido. Pero sin embargo, ella se arrepintió de todos sus males y decidió cambiar su vida. Cristo le dio una segunda oportunidad de cambiar y hacer el bien. Yo me siento bendecido de tenerla como esposa, porque me ha mostrado su lealtad y su amor. Es una buena compañera, y le doy gracias a Dios que ella conoció la palabra del Señor, porque ella ahora lo adora, y le sirve hablándole a las personas que no conocen de Cristo, su amor y su poder. No voy a negar que esa experiencia malévola que viví al lado de mi esposa fue algo que nos pudo destruir, pero qué bueno que no me di por vencido. No dejé de orar por ella y de confiar en Cristo. Pero más que todo le doy gracias al Señor Jesucristo y a nuestro pastor, que nos salvaron de la venganza, del amigo del examante de mi esposa.